Muy buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, no? ¿Aló? Hola, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Nicolás. Ya, pues vamos a comenzar con el taller 4, que es el último taller que tenemos en el curso. Con esto ya damos por superado todo lo que es programación. Y lo que resta, de estudio, por supuesto, estructura de datos y de algoritmos, ya va a quedar habilidad de ustedes, digamos, en donde tanto el ayudante como yo vamos a estar, por supuesto, disponibles para atender consultas y demás, pero con este taller, como cátedra, asumimos que nuestros estudiantes ya han adquirido las habilidades necesarias para afrontar el resto de la asignatura. Entonces vamos a comenzar, somos poquitos, hay 5 nada más. Eso es el 10% de todos los inscritos que tengo hoy en la asignatura. De hecho, ahí está. Ahora sí, tenemos el 10% de los inscritos de la asignatura. La verdad que la asistencia en los talleres ha sido mala. Nunca he superado los 9 estudiantes en total, lo cual me preocupa, así que yo los invito, chicos, que me puedan aportar feedback de cómo esto, para que tengamos una mayor presencia en los talleres. Debido de que, bueno, por lo pronto no sabemos cuándo vamos a volver a tener clases presenciales. Así que en el supuesto de que sigamos en esta cuestión online, me gustaría tener un feedback de primera mano de ustedes, digamos, de cómo han podido, o sea, cómo están recepcionando este método de enseñanza. Y sí me preocupa muchísimo la baja asistencia a los talleres. Siempre son los mismos. Lo cual me alegra que haya constancia en los que asisten, pero me preocupa a los que no asisten. En fin, vamos entonces con el tema del taller de hoy. Insisto, es el último taller que tenemos. Luego de esto quedan las guías y nos quedan los certámenes. Por cierto, no se olviden que la tarea 1, a mí me gusta llamarle guía 1, pero bueno, la tarea 1 tiene deadline el viernes 19, y que ese mismo viernes 19 tenemos el certamen 1 de nuestra asignatura, ¿sí? Por lo tanto, chicos, mi recomendación es que terminen antes la tarea. El hecho de que ambas cuestiones coincidan es una casualidad nada más. Originalmente, la fecha para entregar la tarea estaba puesta para este viernes, pero considerando que ustedes están en un pic de carga académica, decidimos postergar una semana más para que tengan mayor tiempo para el desarrollo de la tarea. Pero eso no significa, chicos, que ustedes debiesen dormirse con esto. No lo dejen para último momento, no procrastinen, por favor. Terminen la tarea, la entregan y pasamos a otra cosa. El viernes tenemos el certamen 1. Bien, vamos. La tarea en particular me gusta mucho. Cada vez tenemos menos participantes. Están viendo la tarea, ¿verdad? Sí. Fíjense que... Profe. Sí, diga. No, que se está viendo. Ah, ya, perdón. Ya me olvidé. Ah, bueno, los templates para trabajar con esta tarea ya lo tienen en el aula. Por favor, revisen bajo lo que dice Awad Chain, hacia abajo, todo el material de la cátedra, de mi cátedra, yo lo voy subiendo de orden cronológico. No soy muy organizado, pero en este caso lo que sí les puedo asegurar es que todo se sube de manera cronológica. Entonces chequean, por favor, hay una carpeta que dice códigos o templates y ahí van a encontrar todo el código que necesitan para la ejecución de, en este caso, de los ABBs, que es con lo que vamos a trabajar. Bien, voy a pasar a explicarles la tarea, siendo que hay solamente 6 alumnos hoy. No voy a dividir en grupos, vamos a trabajar todo a la vez, en la misma modalidad que veníamos trabajando antes. Entiendo que mi ayudante hoy no nos va a poder acompañar, Alfonso no está, ¿no? Yo sabía que una de las guías, uno de los talleres, él no iba a poder estar por tope de horario. Él ya estuvo en el 1, 2 y 3, entonces asumo por default que es este. Vamos a comenzar.
Fíjense, chicos, que esta es la tarea que el taller que les entregué. Es relativamente sencillo, pero me gusta porque integramos ya diferentes estructuras de datos. Miren lo que estoy pidiendo. El ejercicio es directamente para ver las habilidades de programación que estamos teniendo. Básicamente yo le digo que genere una función, no importa cuál, y no importa cómo, si lo quieren hacer ustedes por línea de comandos, si lo quieren ustedes cargar desde un archivo, o si quieren directamente ir ingresando una tecla. Bueno, aquí les digo por teclado, pero pueden cargarlos desde un archivo. En realidad lo que me interesa es que nosotros ingresemos este texto que está acá, o cualquier otro texto. ¿Sí? Fíjense que este texto yo he quitado todos los símbolos de puntuación. Todos los signos de puntuación, todo está quitado. De hecho, me olvidé quitar acá el acento. Tómenlo como si fuera, en todas las palabras que tengan acento, como que no tiene acento. Entonces lo que tenemos es una cadena de texto. No vamos a entrar en lo que es la interpretación semántica, pero aquí tenemos muchas letras. De hecho, la interpretación semántica es en lo que es diccionarios, que lo vamos a ver brevemente este viernes en la clase de lo que son las tablas hash. Entonces, ingresamos este texto que está acá, como podría ser cualquier otro texto. ¿Sí? A lo que voy es que acá el texto que ingresamos, todos los caracteres, le vamos, por favor, obvien el espacio. Yo me refiero solamente a los caracteres, mayúscula o minúscula exclusivamente. No me refiero a nada más. En este sentido, lo que quiero es que nosotros ingresemos caracteres aleatoriamente. Cada carácter tiene su equivalente en ASCII, ¿sí? Y ese equivalente en ASCII es un número. Entonces, fíjense que cada carácter tiene un valor numérico. Entonces, ingresando las teclas, yo les digo de manera aleatoria, podría ser de manera aleatoria, podría ser con el texto que está ahí, vamos a generar un ABB, pero ordenado. Esto es con el ordenamiento que le habíamos llamado en orden. Vamos a ingresar un ABB en donde el entero, o la etiqueta o clave que le dicen en alguna bibliografía que vamos a utilizar, es el equivalente entero del número ASCII. En realidad es entero sin signo del número ASCII. En la estructura del nodo, dice, vamos a tener, por un lado, el valor del carácter correspondiente en ASCII, y por otro lado, yo quiero que pongamos un número entero que represente la frecuencia de la tecla. Cuando me refiero a frecuencia de la tecla, es lo siguiente. Fíjense vamos a empezar, esto se lee de izquierda a derecha. Entonces, fíjense que la letra C aparece una vez acá. Vamos a rayarla. Tenemos la letra C una vez. Y luego tenemos la letra C otra vez por acá, otra vez por acá. Hasta que termina la palabra conocimiento, la frecuencia de la letra C es 3. Al terminar el texto, si nosotros lo seguimos introduciendo este texto en particular, la frecuencia de la letra C es 4, es 5, es 6, y ahí termina aparentemente. Entonces, la frecuencia de la letra C es 6. Esto es útil, chicos. Es útil porque me va a servir también a mí para introducir el tema de este viernes, las tablas hash, porque no sé si recordarán, cuando estudiábamos estructura de computadores, no se olviden que estructura de computadores es el ramo previo a este, nosotros vimos, si el semestre fue más o menos normal, las memorias caché. Entonces, la memoria caché de un computador se basa en uso frecuencial de determinadas variables. En este caso, me estoy metiendo en el mismo concepto del uso frecuencial de variables, que lo vamos a utilizar también en las tablas hash. Y aquí lo que quiero es que contemos. Entonces, tenemos nuestro alfabeto. Cada letra que nosotros pongamos va a ir a un nodo de nuestro árbol, cuyo valor en el nodo es el equivalente en ASCII, y aparte vamos a tener un entero extra que lo que va a hacer es contar las veces que esa tecla es introducida por el teclado o por un texto. Bien, luego, cuando finalicemos el ingreso de teclas, esto es, la visualización en cualquier momento, por eso también podemos utilizar el software que ya desarrollamos en los talleres anteriores, quiero que visualicemos el ABB, ¿sí? Pero ojo, lo que quiero que hagamos
es que las teclas que fueron más veces presionadas, aquí me falta una S al final, esto es la frecuencia, se mostrarán primero. Entonces, si la letra C, que fue invocada 6 veces en el texto, es la letra que más veces ha sido introducida, entonces esa es la que debiese ser mostrada primero. Obviamente las vocales van a tener la preferencia en este caso, pero bueno, de todas maneras, quiero que mostremos, no según, ojo, la organización en orden de la ABB, sino que quiero que mostremos según la frecuencia de cada una de las teclas. Para eso, lo que os recomiendo, y solamente como una ayuda, es el uso de una lista para ir ordenando la frecuencia de las letras. Vamos a ver cómo yo visualizo, ojo, mi estrategia para resolver la guía. Entonces, para resolver, yo lo que les recomendaría, ¿sí? La guía, perdón, el taller. Déjenme ahora compartirles la pantalla y yo les quiero mostrar un poco cuál pienso yo que podría ser la estrategia para que ustedes, o sea, la estrategia que yo seguí, de hecho, para que ustedes resuelvan la guía. ¿Cómo lo veo yo? Obviamente, esto podría ser hecho con una pila o una cola o lo que ustedes quieran en realidad. Yo estoy proponiendo el uso del template de listas, en este caso ordenadas justamente, porque tenemos un ordenamiento basado en frecuencia, que ya lo hicimos en el taller correspondiente, y tenemos también una ABB. José, contame. Profe, cuando nos piden determinar la frecuencia de cada tecla, ¿eso se hace antes de generar el árbol o durante la generación del árbol? Durante la generación del árbol. O sea, a medida que vos vas ingresando las teclas, tienes que ir contando. Mira, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Por eso yo quería, a mí me gusta trabajar en OneNote, en realidad me ayuda mucho. Así que yo quiero mostrarles lo siguiente. Supongamos que a ver, déjenme chequear cómo era el texto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Denme un segundito. ¿Alguien más levantó la mano, parece? ¿O hay un chat por ahí? ¿Me habla, por favor? Profe, yo tengo una duda. El ABB tiene que ser organizado con el número ASCII, ¿no es cierto? No por la frecuencia. No por la frecuencia, exactamente. Esa es la historia. Vamos a ver. Aquí tenemos el texto. Hagamos de cuenta, por favor, como les dije, que no hay espacios, ¿sí? Y no hay acentos. Así que aquí lo voy a hacer explícito, sin espacios, sin acento. No hay símbolos acá. Entonces, lo que sucede acá, chicos, es que aquí tenemos nuestra tabla ASCII. ¿Alguien se acuerda cuánto? Yo les dije mayúscula o minúscula. Supongamos que es minúscula. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la A? Creo que 61, ¿no? 65 es una tabla que estoy viendo. 65, gracias. Entonces, Sí, la mayúscula es así. ¿perdón? La mayúscula y Y minúscula 97 son esta tabla. Gracias, muy amable. Tenemos el 97 entonces. El B que va a ser el 98 y así sucesivamente. Entonces acá en este texto que he puesto acá empiezo por la letra C. La letra C va a ser igual al 99. Entonces lo que yo les digo es, a medida que van ingresando las teclas, tenemos que ir armando nuestro ABB con estos números que están acá. El ABB en orden. Y entonces, en este caso específico, por eso les decía ingresar las teclas de manera aleatoria, en este caso específico, el C es el que va a ir primero, porque es la primera, ese es uno de los defectos del ABB en realidad. El ABB, lo que sucede, chicos, a menos que nosotros hagamos un reordenamiento, a menos que hagamos un reordenamiento, el primer dato que ingresamos es el que va a tomar la raíz de nuestro ABB. Por cierto, aquí, Gabriel, me preguntas que los espacios, coma y puntos también lo guardas. No, lo que acabo de decir, sin espacios, sin acentos, sin símbolos, ¿sí? Bien, entonces, el problema de la ABB, como les digo, es que el primer dato que ingresamos por lo general se va a convertir en la raíz. Por eso tenemos que tener cuidado.
Intenten, por favor, que no sea el A, la primera tecla que ingresan, porque les puede dar al final una lista enlazada. Entonces, aquí de pronto vamos a ingresar el C, ¿sí? Y ahí, esa es nuestra raíz. Aquí tenemos el root. Luego, ¿qué pasa? Luego viene la R. La R claramente va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a tener acá nuestra R. Nuestra R minúscula, ¿sí? Luego viene una E. La E va a ser menor a la R, ¿sí? Pero va a ser mayor a la C. Por lo tanto, la E la vamos a tener por acá. ¿Me van siguiendo? En Sí. este ejemplo nada más, ustedes ya tienen el código de cómo armar un árbol. Luego tienen la A. La A va a ser menor que la C, entonces la A va a venir por acá. Y así se empieza a armar nuestro arbolito. Luego tienen la R de nuevo. Ah, y aquí está interesante. Ingresa la R, pero la R ya la tienen. Entonces, si la R ya está ingresada, no es necesario ingresarla de nuevo. Luego viene la Y, la Y. Y la Y claramente va a ir después de la R. Y ahí ustedes tienen que empezar a armar el arbolito según corresponda. Y si hay algo en el medio, bueno, habrá que cortar, podar, etc. Pero para eso nosotros ya tenemos los templates que yo les dejé en el aula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo les digo, al final de haber ingresado todo el texto, de pronto supongamos, a ver, lo que sucede acá es que tenemos que armar nuestra estructura, ¿sí? Podemos llamarle estructura, no sé, nodo, nodo, ¿sí? Y vamos a armar nuestro nodo, ¿sí? Donde vamos a tener un entero que va a ser, o un char, o lo que fuera en realidad, que va a ser la letra que vamos a ingresar. Luego vamos a tener otro entero, que va a ser la frecuencia, y luego vamos a tener, por supuesto, un puntero al nodo siguiente. Perdón, estoy haciendo lo de la lista. Esto sería el izquierdo. Y aquí vamos a tener un puntero. En realidad no es void en este caso. Lo que tenemos que tener es el nodo. Aquí tenemos que generar los que son nuestros nodos. ¿Sí? Y aquí nosotros, por supuesto, tenemos el puntero, ¿sí? Este es un entero, y aquí vamos a tener, entonces, ay, no le puse el nombre, pucha. Bueno, vamos a ponerle el nombre. ¿Cómo le podemos llamar a este? Árbol. Y por supuesto, bueno, el typedef no es necesario acá. Y vamos a poner entonces el entero que va a ser el número que vamos a poner, la frecuencia que vamos a poner. ¿Profe tiene que ser puntero? O sea, cuando trabajamos con árboles, sí. Es lo mismo que cuando trabajamos con listas. O sea, pero en la definición cuando hace extract árbol. Ya. Vamos a NetBeans y vamos a cargar el template. Y lo vamos a copiar tal cual. Estoy abriendo Netflix. Netflix digo. Netflix. Ahí va. Aquí estoy. Permítanme compartir con ustedes. Aquí estamos en el mismo template que yo les dejé en clase. Aquí tenemos. No, esperen. Aquí. Ah, bueno, aquí lo había puesto como que no era necesario que sea como que sea de tipo... No, ahí tienes razón. No sé quién me dijo, Nicolás. Sí. Ya.
Bueno, aquí lo había hecho sin nodo. En realidad, ahí depende cómo uno utilice la estrategia. Por lo general, yo trabajo siempre con punteros, perdón. No importa. Lo que quiero acá, aprovechando que lo tengo hecho acá, este es el dato, y voy a poner entonces, ustedes no están viendo nada, perdón, están viendo NetBeans nada más. Ahora sí. Están viendo, ¿verdad? Entonces acá le voy a poner int frecuencia. Y ahí he generado mi nodo. Con eso, chicos, yo ya tengo todo para empezar a trabajar. Le voy a quitar este puntero para no hacerles más lío con lo que ya tienen. Bien. Entonces, con eso, fíjense, yo he generado cuál va a ser el nodo que va a tener mi árbol. Lo interesante, chicos, es que cada vez que nosotros, por ejemplo acá, en la palabra crear, así como la tenemos, al finalizar de ingresar la palabra crear, vemos que C va a terminar con una frecuencia de 1, R va a terminar con una frecuencia de 2, E va a terminar con una frecuencia de 1 y A va a terminar con una frecuencia de 1. ¿Mm? Porque R ha sido buscada 2 veces. Lo mismo luego va a entrar la Y, que va a tener una frecuencia de 1, y empezamos con difundir, etc. A lo que voy es que cada vez que revisitamos un nodo que ya está puesto, entonces la frecuencia tiene que aumentar. Y es por eso que yo les recomiendo, al finalizar todo esto, tal vez nos quede, voy a escribir directamente el abecedario, A, B, C, D, E, F, puntos suspensivos, nos va a quedar que este va a tener una frecuencia de 15, por dar un ejemplo, este puede tener una frecuencia de 3, este puede tener una frecuencia de 8, una frecuencia de 1, no sé. Vamos a poner 5 acá y vamos a poner 21, qué sé yo. Es la frecuencia de cada una de las teclas. Entonces lo que les pido al final es que ustedes esto, o sea, yo lo resolví utilizando una lista enlazada. Pero no solamente una lista enlazada, simple, claro, sino que también ordenada. Y ordenada respecto a la frecuencia. Aquí viene ahí. Con eso, chicos, nosotros podemos resolver el taller de manera relativamente simple y con los templates que ya tenemos en el aula. Esto lo que a nosotros nos permite, en realidad, es saber que dentro de un nodo, este nodo que nosotros ponemos acá, que es el que le da el orden dentro del árbol, es lo que ustedes en la bibliografía lo van a encontrar como clave, o en inglés como key. En realidad es el dato que tiene, y a mí me gusta llamarlo etiqueta. Ya van a ver por qué, cuando veamos tablas hash, esto se convierte en realidad en una etiqueta. En este ejemplo en particular, claramente ustedes pueden ver que el dato que ponemos acá, que implica el ordenamiento dentro del árbol, es nada más que una etiqueta que indica la posición, mientras que la información que guarda el nodo lo tenemos acá en la frecuencia. Entonces, si bien aquí vemos que esta es la letra C, decimos que es la letra C, lo que sucede, chicos, es que esta letra C tiene su equivalente en ASCII, que es el 99, y se convierte en su etiqueta nada más. Entonces, la etiqueta es el nombre, en este caso numérico, con el que le estamos dando a un nodo. Con eso, chicos, yo creo que tenemos información suficiente. No sé si queda alguna duda de cómo encarar el taller, pero con esto yo creo que podemos tranquilamente solucionarlo. Por supuesto, les estoy pidiendo que al final ustedes trabajen en orden. Es el tipo de búsqueda que pido. Cuando ustedes terminen de llenar el árbol, hacen una búsqueda en orden, les va a dar el orden respecto al número, que seguramente les va a terminar dando en este orden, ¿sí? Porque es ASCII. Nos va a dar del menor al mayor. Y luego ustedes, como tienen la frecuencia asociada, esto lo que yo les pido es que lo enlacen a una lista y luego a esa lista la ordenen. Dudas, chicos, para poder comenzar. Estamos 6 personas nada más, de 58 inscritos. ¿Qué les parece si comenzamos? Solamente una duda de cuándo será cuando sea, cuando ya tengo un nodo que se va a repetir, ahí es Sí, cuando tengo que buscar el elemento de esa lista que corresponde al repetido y sumarle uno a frecuencia, ¿no? sí. A ver, inicialmente
Yo lo que yo te recomiendo siempre es que cada vez que vos insertes un nodo en el ABB, por cada nodo que vos insertas, perdonen, voy a hacer acá, no sé si, le voy a agregar un nodo, ¿sí? Lo voy a poner en verde. Cada vez que vos ingresas, José, un nuevo nodo, supongamos Z, el nodo Z que va a ir aquí a la derecha, ¿sí? Entonces la frecuencia la vas a iniciar en 1. O sea, si ingresas un nodo es que ya has invocado esa letra una vez. Y si acá, por ejemplo, aquí ya tenías la X, originalmente f era igual a 1, y vuelves a la X, entonces f va a valer 2. No vas a ingresar un nodo que ya existe. Lo que va a hacer es aumentar su frecuencia. Aquí está el Z. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Dudas, chicos? Ya, pues comencemos entonces a resolver la guía. No hay necesidad de que nos organicemos acá en grupos. Hay 6 estudiantes de 58. Así que vamos a hacer un solo grupo. ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Te animas a hacer vos, José? Sé que ando iniciando el computador. Tardó muchísimo en actualizarse. Ignacio, Nicolás, Diego, Gabriel, Tomás. ¿A qué se refiere con tomar la batuta? Tal vez una expresión muy argentina. ¿Quién nos comparte la pantalla y con quién empezamos a trabajar? Yo. Oh, perdón, ¿quién toma la iniciativa? Creo que ese es lo correcto. Yo puedo empezar a compartir pantalla. Ya. Chicos, ¿se entendió lo que es el taller? Quiero que utilicemos ahora código que existe de árboles y códigos que existen de listas para empezar a utilizar solamente ese tipo de estructura de datos. Vamos, Nicolás. Al tiro. Estoy viendo Eso lo vamos entre todos. Ahí está compartiendo pantalla, ¿no? Sí. ¿Te animas a empezar entonces con el template que yo les dejé? O si tienes vos el tuyo propio, no sé. Voy a abrir su template. Ok. Vamos con el mío. Primero lo que hagamos es resolver el tema del árbol y agregarle una frecuencia. ¿Dónde está el template? Más abajo, esa es la clase 4. Acuérdate que vamos por orden cronológico. Entonces, al final vamos a tener el template de ABBs. Ahí está, código visto en clase ABB. Si quieres, cuando lo cargues al código ¿Cómo puedo abrirlo con GitHub? ¿Perdón? ¿Cómo lo puedo añadir al proyecto que tenía en GitHub? No lo sé, el proyecto es tuyo. Pon el archivo en la carpeta asociada. No me acuerdo en qué lugar se ponía. Creo que se ponían documentos. NetBeans. Te escuché otra cosa. Mira, clic en el botón derecho. Hace clic con el botón derecho en Source Files. Add Existing Item. El de arriba, ese. Y ahí te vas a donde lo tengas al C guardado. Yo creo, ahí eso. No. Espera. Ya. A ese ponele Remove from Project. Bueno, lo tienes vacío, no importa en realidad. Pero
Cuando pongan ustedes el delete, lo va a borrar enteramente. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Paso todo esto Ahí, para...? no. Vete al main que tienes arriba. El de arriba. Ese está vacío. Como ese está vacío, no hay problema. Pone clic botón derecho. Y ahí sí, ponele delete. O caso contrario, si ya tuviera algún código, lo que te conviene es poner remove from project. Ahí ya lo Ah, ya, borras. ¿Mm? ya. Bueno, aquí está el... Ahí tienes el archivo. Ya con ese archivo, vamos primero, lo primero es cambiar la estructura del nodo. Yo te estoy pidiendo que ponga frecuencia. Entonces agregarle Claro. un entero más. Aquí Ahí, está int el data, ahí ASCII, está. Ya. y aquí iría... No es Entonces... necesario ASCII, algo. Ya tiene los dos datos. Pero bueno. Ah, puedo hacer... Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Así? Vete ASCII ahí, con coma, frec. rec. Y hayas definido ya entonces los dos enteros que vas. Ah, perfecto. Bien. Con eso, chicos, ojo, ya tenemos la estructura en líneas generales. El nodo, perdón, en líneas generales. Vamos ahora a la parte en donde nosotros tenemos que insertar un nodo. En alguna parte del código ¿Sí? tenemos, ahí dice nuevo nodo. Ese es cuando tenemos que crear un nuevo nodo. ¿Sí? Lo Ah, que acá está el insert. es si cuando tenemos que insertar el nodo ya existe o no. Ya. Entonces, eso lo hacemos al tiro, ¿no? Yo os recomiendo que lo hagamos ahora, porque en ese código que está ahí, miren, vamos a analizarlo bien. Dice, las opciones que tenemos es que el nodo apunte al nulo, y ahí tenemos que insertar un nuevo nodo, o que en este caso el nodo, el valor que nosotros estamos ingresando, el int, el valor entero, sea mayor, y luego dice else. Entonces, por un lado es mayor y por otro lado es menor o igual. Y hay que agregar el caso en que es... Igual, claro. exacto. Else if, eh, root, no, x es menor a root ASCII, No es necesario. Ah, ¿no? a ver. Sí, tienes toda la razón, perdón. Sí, tienes toda la razón, toda. Eso, y else, ahora corrijo el otro else. Ahora sí. X es igual a root. No, else Ah, es la igual, última igual. opción. Sí. No, es la última opción que tienes. No haces ninguna comparación. El else ya no tiene un kernel. No sé si me expliqué. No, no entendí. Porque aquí tengo el caso en el Sí, que el root claro, es pero mayor, el root es menor, y ahora tengo que sí, hacer el que es igual. el que es igual, pero claro, el else que estás poniendo no tiene una condición. El else es lo último que te queda. O sea, el if tiene una condición root igual al nulo. Else if y pones otra condición. Else if y pones otra condición. Y luego si pones solamente else, no tienes que agregarle la condición. O sea, aquí llevo, no hay root, frecuencia, Más igual uno. 1. Eso. Listo. Sí, ahí quedaría listo, listo. No, falta una cosa más. Cuando vamos a crear un nodo, ¿sí? Fíjate, ahí lo tienes al new node. Dice que al data, no está, claro, sí, es ASCII, bien, pero tienes que ahora inicializar la frecuencia. Eh, frecuencia igual 0. No, No, igual a 1. 1. Eso.
pero aquí, por ejemplo, este entero que estoy recibiendo sería el El valor valor en del ASCII. ASCII. Y Exactamente. no, había una función, si mal no estoy, Para para cambiar que de ASCII a convertiera una entero. letra, ¿Perdón? para agarrar un carácter y Sí. ponerlo en su ASCII, o sea, como entero, ¿no es cierto? Sí, sí. Y no Eso es, podríamos, eso es, aquí un char X y aquí la función de X, o sea, pasarlo también, al... sí, también. Tienes toda la razón, puede ser. Vos estás modificando ahí el template que yo les pasé. No sé qué opinan ustedes, el resto de los compañeros. Que es más que nada para que reciba la pura letra, ¿no? Me parece perfecto. Me parece perfecto, pero hay que hacer las correcciones pertinentes en todas las funciones. No, no caché. ¿Por qué eso? O sea, me gustaría hacer char X y después acá en ASCII poner la función, no sé cuál es el nombre de la función, pero la función Pero que convierta el carácter a su número entero en ASCII. es que el char es un entero, entonces creo que podéis compararlo así nomás. Sí, si Problema. queréis asegurarte de que sea una tecla, tenéis que ver que el dato que esté leyendo esté dentro de un intervalo. ¿Cómo así? Porque, mira, déjame ver si abrir la cuestión de las... Aquí. Sí, aquí. Por ejemplo, ¿Quieres si te compartir fijas, pantalla? que está en el celular, no estoy en el... Ah, pero verdad que puedo compartir lo que tengo en el celular. Permiso. Ya, cuidado, ¿eh? Sí, sí, me estoy asegurando que no ponga Yo tengo cosas. que dejar de compartir para ver tu pantalla, ¿verdad? No, a ver, bueno, si quieres dejar de compartir para que el otro compañero lo pueda Momentáneamente. hacer. Déjeme abrir primero la página. Siendo que Eso. estamos ingresando un chat, yo no sé por qué es necesario, ustedes dicen por si nos equivocamos de tecla. Pantalla. O sea, a mí me preocupa el hecho de que se pueda como romper todo cuando estemos apretando los espacios y esas cosas. Quiero que lo ignore Ah, nomás. no, perdón, yo no sé si me expliqué bien. No es que digo de ignorar espacio, a lo que voy es que ingresemos las teclas sin presionar espacios o símbolos. Ah, Claro, o sea, solamente las teclas. Yo les puse ahí el texto, pero también les dije no considerar los espacios ni los acentos. En ese sentido, yo me refería a que hagamos de cuenta de que hemos usado las teclas como un continuo, o sea, como un discreto en realidad, pero no hay ni espacio, ni el enter, ni ninguna otra tecla extra, solamente los caracteres del alfabeto. perfecto. En ese caso, tal vez sería mejor si nos saltáramos la protección para poder terminar el taller. O sea, para tener más probabilidad de terminar el taller. Sí, Si por eso solamente vamos a ingresar tecla. claro, yo pensaba Sí. realmente que no era necesaria la protección en el intervalo, porque solamente vamos a ingresar teclas. Luego lo podemos hacer más sofisticados, de hecho. Pero por ahora, Dice que, por ejemplo, existen dos intervalos entre las mayúsculas y las minúsculas, pero podríamos dejar solamente el caso de que todas las teclas sean minúsculas para ahorrarse un poco de tiempo. ya, eso lo podríamos poner, de hecho, en el main, y no en las funciones que hacen al ABB. Ujú, sí. ¿Mm? Para asegurarnos luego, en el main, de que estamos ingresando las teclas como corresponde. Entonces, por eso yo propongo, volvamos entonces al código, y resolvamos el problema que nos decía el compañero de cómo pasar de un carácter a un entero. Que eso lo vimos también en un taller. Ya. Entonces, Vamos, Nicolás. ahora comparto Ahí, pantalla. ahí dale de nuevo a compartir. Screen. Listo. Eso. Entonces al final quedamos en que el new node iba a recibir un entero. No, poner el char. Claro. Estamos trabajando con char. Ya. Sí, como el char va de 0 a 256,
Asegúrate de que no tenga signo, por si acaso. Eh, Abajo. Sign char. No, el char ya es sin signo, ¿eh? No, cuando le pone char solito y va a estar trabajando con valores negativos, tiene que ponerle un sign char para que trabaje en ASCII totalmente. ¿Estás seguro, José? Sí. Lo mismo pasa con int. Si uno pone int, el int Es va a que trabajar con signo. el char por default es sin signo. José, estoy mirando la tabla de ASCII y llega hasta 127 con los caracteres normales y considerando que con signos se usan 7 bits para los datos, no veo ningún problema con que sea con signos. A ver, Ya. tenéis razón. Entonces, Dale. metiste el char, ahora sí Bueno, hay que... igual, mentalmente como... Ya, entonces lo dejo así como está. Ya, ahora hay que convertir a entero. ¿No quieres ponerle un cast para asegurarte o algo así? Es que no sé cómo hacer eso. Ya. ¿Quién se anima a darle la respuesta a Nicolás? Debe ser int. Paréntesis y el dato que yo quiero castear. ¿Sí? En general el cast se lo pone entre paréntesis. Sí, Ah, Las formas el son cast iguales, entre pero... paréntesis. como si lo hicieras en Java. Ya. Profe, Int pero X. uno, o compañeros, ¿no se puede comparar char directamente? ¿Onda A menor que B, A mayor que B? ¿O es ilegal? Debería ser posible. Uy, ya no En sé. ese caso, yo colocaría el ASCII como tal, como un char, y luego al momento de compararlo, ahí hace el casteo. Eso, como en mi humilde opinión. Sí, es que el char trabaja solamente con números, en este caso como es con signos, sería del menos 126 hasta el positivo, por ahí. Pero digamos que puede representar 2, 5, 6 números. Entonces se puede hacer, yo digo que la conversión se puede hacer sin necesidad de castearlo a un valor entero. Veamos qué da. Entonces le saco al casteo entero. Lo dejamos tal cual char. Y Ya. aquí en la función insert debería. En vez Esto del debería int ser x, válido. no, arriba. En vez del int x tienes que poner char x en el insert. Ese. Y ahora sí tienes que cambiar todos los prototipos, ¿eh? Ya, entonces aquí igual hay que poner char x. Exacto. ¿Verdad? Char. Esto sería ASCII. Char x. Aquí ASCII también. Muy bien. No sé si hay más partes donde tengo que cambiar. No, parece que está bien, ¿no? Ya. Aquí hay. Ahí tienes otro abajo. ASCII. ¿Están de acuerdo con lo que va haciendo Nicolás, chicos? O sea, Sí, hasta solamente Nicolás, estoy cambiando ahí en la línea 118 tiene un data. Ya. Lo que puede hacer es que le puede hacer doble clic a data, clic derecho y refactor. Y lo que te va a hacer eso es que puedes cambiar todos los data, rename, Ah, qué de un interesante. solo tirón. Pero ya no lo puedes hacer porque creo que o es el último o ya no te reconoce data. Ahora lo ve como un error de tipeo, porque ya cambiaste unos cuantos. Ah, casi. Pero al comienzo podría haber hecho eso y te tira todas de una. Ya. Voy a tenerlo en cuenta la próxima vez que tenga que hacerlo. Ya ese es el main. Ya vamos a llegar al main.
aquí arriba también faltan pocos data. Tal vez no debía haber cambiado el valor data. Tal vez. Fue un error. Ya. Entonces, Bien, ya tenemos por un lado, lo que yo propongo es ver si resulta. Porque ya tenemos hecho el arbolito para ASCII entonces. No, nos faltaba hacer el main, ¿sabes? sí, yo solamente estaba viendo si compila. Ya, Y en el entonces main, main. ¿por qué no haces un buclecito que te permita ingresar teclas? While. No. ¿Cómo debería ser eso? Ayuda. Bueno, tenemos que ingresar varias teclas. Yo propondría, por ejemplo, empecemos con unas 20 o 10 teclas nada más. Hagamos un bucle finito. Y eso, y ver qué da. Es un punto y coma, sí. Yo veo una comita ahí, pero Perdón. tal vez muy chiquitito. Se me olvidó ese detalle. Y menor a 10, pone, no sé. Bueno, punto y coma y más. Ahí abrimos llaves. Bien, y ahora, lo primero, ojo, si i es igual a 0, tienes que crear la raíz. Aquí está la raíz, ¿no? No, fíjate abajo, donde dice, bueno, sí, en realidad no importa. Tienes toda la razón, lo que pasa es que root, fíjate que no lo has inicializado al nulo. Ya. Arriba, Tengo donde que dice inicializarlo. node, ahí lo debieses colocar igual. Ah, bueno. Le hago un Igual. Le hago un Ahí, copy bueno, paste. ahí, bueno. No. No, pues, ahí lo inicializaste con 20. No, igual al nulo. Hacerlo igual al nulo. Igual. Sí. Verdad. Eso, ya lo tienes empezado. Ya. Entonces aquí tendría que ser Es- algo donde guardar el getChar, ¿no es cierto? Char X. Aquí Eso. hago X igual a esto. Y luego hago root. No. No, Hago new node. ¿No es cierto? no, insert. Confundí con el nombre de la función. Insert. Ahora sí, root. No. ¿No? No, fíjate que la función insert tiene como parámetros el nodo raíz y la variable. Vale, ya. Aquí tendría que ser root igual a insert de root, x. ¿Puedes subir a insert? Es que donde devuelve esto. Sí, tienes toda la razón. Es para que siga. Sí. ¿O no es necesario hacer ese root igual? O sea, te va a devolver un puntero, de ahí si lo utilizas o no es otra historia. Porque Lo abajo, voy a dejar así. en los ejemplitos, yo no le di importancia al puntero que me devolvía. Ya. Entonces con eso basta, ¿verdad? Debiese bastar. ¿Mm? Ya, esto lo borro, Lo borras. borro todo de aquí para abajo. Sí, borras todo. No, más arriba, subí. Y quédate con el in order. Ahí. Y sí, puedes borrar de abajo porque no estamos utilizando aquí el delete. No estamos borrando nodos, de hecho. Lo voy a dejar. Bien. Ya. Y compilo nomás, ¿verdad? Debiese, sí. Vamos a ver qué nos da. Súper, no dio error. ¿Qué pasó con el get C?
Espera, es que al for no lo cerraste. Ah, no, sí está cerrado. getC creo que pide otros argumentos, prueba con getchar. Getchar es el que estamos acostumbrados a que hagan. Sí. Bueno, Sí. Entonces, voy a ponerle play y hago... ¿Y cómo funciona el get charts? Tenía que apretar teclas, ¿no? ¿Verdad? A ver, O tenía pone que hacer tecla enter. FDSA. FDSA. Sí, o sea, 4 o 10 teclas, pero por favor, no, pero es que de una, enter. Ah, tengo que hacer F, enter. Yo D, creo enter y así, ¿no? que sí. Es que te contó los enters como tecla. Ah, Ahora, ¿por qué entonces... te mostró el in order? A ver, oh, toda la razón. ¿Perdón? Que faltaba eso. ¿qué cosa? En el in order estamos trabajando con porcentaje D y Ah, pasamos todo ya, a char. sí. Y bueno, el enlace, sí. Ya. Entonces lo vuelvo a correr. Pero ojo que root ASCII es entero, no es char. No, root ASCII lo habíamos dejado como char, ¿o no? ¿Sí? Root ASCII, ¿dónde está aquí está. ¿Es char? No, lo había dejado como... Ah, el argumento es char, tiene razón el profe. Le pasamos un char que guardamos como entero. Así es. Y tendrías que imprimir entero, ¿no? Ahí cambiado dice print FC, tiene que ser D. Eso. Porque seguimos trabajando con entero. Sí. Pero Int main. está guardado como carácter. No, está guardado como entero. ¿Cómo es la estructura? Sube a la parte más arriba del código y donde definimos va a decir todavía int ASCII. Sí, sigue siendo entero. Entero. Entonces aquí tendría que cambiarlo a char. Sí. A ver, ojo con esto, porque no se olviden que las etiquetas de cada nodo de un árbol o de una lista son números enteros sin signo. ¿Sí? Si vos le cambias ahí al ASCII, le cambias el entero por el char, automáticamente estás haciendo que tus etiquetas de tu árbol sean del tipo char. Para que eso funcione, nosotros vamos a tener que convertir ese char en un número entero. Por eso es que a propósito había dejado que ese nodo tenga como primer elemento un número entero que en estricto rigor tiene que ser un entero sin signo. Es una etiqueta que nos da un orden a la hora de armar el árbol, pero es simplemente una etiqueta. Profe, entonces aquí me nace una duda. Si acá definimos ASCII como un entero y luego en el insert nosotros le estamos Sí. pasando un carácter y Sí. decimos que root ASCII, bueno, estamos insertando, ¿no? Ese carácter lo estamos insertando en ASCII, Es o que, sea, en el parámetro ASCII. es que por eso era lo que yo les decía, que al X le debiésemos hacer un cast para asignarnos, tal vez, como dijo en su momento José, creo que fue, que no es necesario, pero yo pienso que al X, como es de tipo char, y por ejemplo en ese else de la línea 63, lo estás comparando con un valor entero. Entonces, bueno, Si hago esto,
Es que eso no te va a funcionar. X sigue siendo tipo char. Ok. Mira, te propongo algo más simple. Vos ahí tienes, le has puesto como argumento el char. Lo encuentro bien, pero yo por seguridad haría que donde sea que se mencione X, yo le pondría un cast. Ahora, lo que yo te propongo es que en vez de tener que ponerle un cast a todas las funciones, directamente dejar los prototipos que tengan como parámetros de entrada el entero. Y cuando vamos al main, donde dice insert, ahí le hacemos el cast. Entonces, bueno, eso ya no lo estamos ocupando. No sé si están de acuerdo conmigo. Aquí igual lo dejo Un como entero. está. Sí. ¿Dónde más? Ya, entonces eso nos... Y en el mail le hacemos el cast. Claro. Y se nos fue alguien ya. Y ahí fíjate donde dice, no, está bien ese que diga char, ¿sí? Pero donde dice insert root, ¿Ya? ahí, Aquí hago a eso le haría el cast. Así, Exacto. ¿verdad? Perfecto. No sé qué opinan, chicos. Ahora me quedan 6 sobrevivientes. Corríjanme, por favor, ¿eh? Lo corro y vemos si funciona. Sabes que yo creo que ahí sí. A ver, dale. Sí. A ver qué Hay da. que ¿Sí? probar. Sí, no pierdes nada con... No, pero tienes que compilarlo, ¿eh? O ya lo compilaste. Ya lo compilé. Ah, ya. Ya. Una pregunta. Lo del getChar, para que no suceda lo mismo que hacía F-Enter, G-Enter. ¿Cómo hago para que reciba solamente una tecla? ¿O tengo que apretar 10 teclas de Bueno, corrido? ya, nosotros vimos eso en el taller 3, ¿te acuerdas? No estuve en los otros talleres, profe. Lo Ah, siento mucho. Este es el primer ya. taller al que asisto. De los que estuvieron en el taller 3, ¿qué les parece? Que habría que vaciar cada vez el buffer del getChar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí el problema que tenemos es que cuando ponemos, claro, cuando hacemos el get char, también queda almacenado el enter. Yo creo que ¿Cómo es hacemos? mejor, disculpe, agarrar el string y asignarle como en el main, escribir un arreglo o de, no sé, 100 elementos y copiarlo nomás y sacarle los espacios y los acentos. Y después evaluar carácter por carácter en vez de ingresarlo. Es que Buenísimo, como para ver buenísimo. si nos funciona el código y después vemos el tema del GitHub. Buenísimo, me parece perfecto. Y ese es más difícil Entonces, todavía. la iteración sería del arreglo. Entonces, aquí arriba tendría que ser x igual a getChar. Ahí le meto el string, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy entendiendo. Luego recorro x. Algo así, ¿verdad? En ese caso tienes que considerar el tamaño del string. Claro. Pero voy a dejar. Pero metamos 10 teclas. Entonces el O... char lo tienes que crear como un arreglo de 10 lugares. Ujú. Pero cuando hago x igual a getChar, si le pongo 10 teclas, eso ya no... O sea, x se va a convertir en un string, ¿no? No, mira, ahí como vos lo tienes declarado, ¿sí? X es un char. Ahí lo tienes declarado abierto. Si lo quieres abierto, mejor trabajar en punteros. En ese caso, fíjate, si vos estás declarando char X nada más, lo que estás reservando en la memoria estática es solamente un byte. Ya. Eso es lo que estás haciendo. Sí. Si ahí quieres un string, entonces al X, no, quitarle el asterisco, no es necesario, y le dejas 10 al lado. Eso, ponele 10.
ahí tienes un string de 10 caracteres. Luego aquí le pongo los 10 Arreglo. caracteres y va a quedar como el arreglo. Y luego aquí lo recorro y hago el insert de cada elemento del X. Veamos. Yo no sé si getChar funciona así. Pucha, Veamos. Veamos, cuando yo tengo duda, lo mejor es programar y ver qué pasa. ya, vamos. No, parece que no funciona así. A ver. Dice action with a right type. Ahí está. Ahí está. El getChar te está dando el error. Es que le estás ¿Por qué? dando el puntero del arreglo. Tiene que ser uno de los elementos del arreglo. Así es. ¿Por qué no directamente le cargas a X, ¿ya?, un string previo? Entonces, char X. ¿Sí? ¿Cómo Esto puedes se podía hacer así, ¿verdad? Ya, ojo con eso, que el último elemento tiene que ser el nulo cuando lo inicializas así, ¿eh? Entonces, ¿cuántas letras tienes ahí? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Perfecto. el nulo que es 10. Ya. Calzó justo. Entonces ahora, Veamos. ya. Pilo. Vamos. Y no lo imprime. Ya. Entonces, ¿Por qué no debugueamos y vemos si el int x, el cast que estamos haciendo ahí, está bien hecho o no? bueno, ya apreté este botón. Ahora, ¿qué ¿Qué pasa? ¿qué hacemos? Ponele un breakpoint. Ponele en el string, ponele el breakpoint. Hace clic derecho donde está 1 contra 1. ¿A clic derecho donde está qué, perdón? En el número de la línea. Y izquierda, no derecha. Más a la izquierda. Ahí, En el dale doble clic. 141, en el número de línea. Poner el 141 a eso. ya. Eso. Ahí. Ya. Y ahora pongo play. O sea, hago el run. Dale run. No para. Sí, a ver. A ver, hazlo corriendo Pero el debug. tiene que ser la flechita el que está al lado del triangulito verde, a la derecha. Ese, Perdón. con ese debugueamos. Ya. Sí. Habíamos Ahí está. llegado hasta ahí. Vamos a ver qué dice Ahora- de variables. Y ahí dice la ventanita output, vamos a variables. ¿Y x qué tiene? Ya. A x, Aún aparece en basura porque no está ejecutado aún. claro, porque lo paramos antes. Vamos a poner un break en el 142. Aquí. Ya. Ahora sí apreta de nuevo el debug. Avánzale con la Continue. abajito. ¿Dónde abajito? ¿Esto? No, es que mira, fíjate donde tienes lo del source history. Más arriba, más, Ah, ya, ahí. aquí. Sí, más a la derecha. Fíjate donde tienes el más a la derecha. Más, no tanto. No tanto. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Aquí. Creo que era la de arriba. Aquí. El verde, ese. Continúa. Sí. Dale nomás continuo, que creo que hay una forma de hacer el step into. Ya, aquí está. Y ahí se cargó. ¿Sí? Y ahí tenemos unos valores. Bien.
Entonces, X ya está inicializado. Vamos a poner otro break debajo, a ver, en el insert. Y de nuevo vete a la flechita verde y ejecutar. Ahora, vete a variables, ahí, y subí. Vamos a ver qué tiene X. S, el root, abrí. ¿Qué ha cargado X? ¿Qué ha cargado con el ASCII? Nada. No tiene nada. No tiene nada. Frecuencia no tiene nada. A ver, ejecutarlo otra vez. ¿Aquí? Sí, Ya. No, sigue sin guardar nada. sigue sin guardar nada. Pone un Entonces, breakpoint en la función insert a ver qué está pasando. Vamos, o sea, ya exactamente, tiene el vamos. breakpoint. No, dentro del insert. Ah, para eso me tengo que ir para acá arriba, ¿no? Exacto. Exacto, no sé dónde está el insert. Ahí. Ahí la tiene. Disculpen, me perdí un segundo. ¿Cómo pusieron la pestaña donde se veían las variables? Abajo en la consola, cuando vos ejecutas, lo primero que te muestra NetBeans es la pestañita de al lado que te dice Output. ¿Sí? Ya. Como estamos en modo debug, te va a mostrar las otras pestañitas y entre ellas está variables, qué es lo que va pasando con tu código adentro. Vale. Eso. ¿Quién era el que preguntaba, Ignacio? No, era Tomás, creo. Tomás. Yo Ya. pregunté recién. Gracias. Entonces, vamos a ver qué pasa en el insert. ¿Por qué no lo está insertando? Dice, si el root es igual al nulo, que es nuestro caso, vamos a devolver el new node. Ya. Se me voy a New Node. Y acá está recibiendo. Tiene está que recibiendo el reservar el entero de X. espacio, el entero X, reserva el espacio, ya, y devuelve P. ¿Dónde está el in order? No, ese es el in order, no. Ese viene después, no. Vamos al insert de nuevo. ¿Cómo es? Ya. Ok. Ya pues escucho ofertas, chicos. ¿Qué creen que está pasando? Bueno, para este primer caso debería entrar a este if. Podría poner algo aquí y ver si efectivamente está entrando ese if. A mí me gustaría saber el valor de root cuando termina la ejecución, porque la única forma en la que se me ocurre que no haga print es que no haga el in order. No cambia, fíjate que queda en 0 siempre. ¿Sabes qué? Bajemos, vamos al main, tengo una idea. Porque en el main, nosotros, como root, ya utilizamos el nulo, digamos. Vamos a asegurarnos para la ejecución, por favor. Vete el cuadradito rojo. Ese. Bien. Vamos a asegurarnos que cuando i sea igual a 0, vamos a crear el nodo, porque no lo hemos hecho. Estamos asumiendo que en insert lo vamos a crear. Entonces, directamente para asegurarnos eso, a la salida de tu llave, abajo, vamos a crear el nodo, el primero. Aquí. Arriba de insert y abajo del for. Como arriba de insert y abajo del for. Hace un enter al final del for. No, ¿Aquí? de la línea 142, ponete al final y hace un enter. Eso. Y ahí le vamos a preguntar si i es igual a 0, entonces root es igual a new node.
¿Sí? Y ahora sí, creo que hay un guión bajo en new node, pero no me acuerdo. A ver, ya te digo. New node, new node. Sí, Sí, new guión bajo node. new nodes. Ahí, y le pones sería int char 0. Bien. Te falta un corchete ahí, ¿no? Int x0, perdón. No, me equivoqué. Int x0. X. ¿Cómo X0? Ah, X, ya entendí. Eso. Y abajo, else, porque estamos trabajando con otros. Y eso, el insert. Ya, No. Ahí no te hemos bugueo. la creación. Vamos a ver qué da. Tengo que poner eh, Un debug. no, un Eh, breakpoint. Ponele, ¿sí? Ponele. O sea, ya vemos que captura bien que tienes el string. Ahora hay que generar el árbol nada más. ¿Lo estás viendo, Tomás? Ahí se te generó en la consola un output, variables, etc. Ahora ponele el debug, Perfecto. Nicolás, y veamos. Perdón, el run. Pero ya llegó a ese punto, ¿no? Ah, ¿ya lo estás ejecutando? Ya, no me di cuenta. Sí, Entonces veamos. aquí sí funcionó. Root va cambiando. Aquí, Y ASCII ha ingresado, ya. Ya, ejecútalo otra vez. Porque esto va a tener que ejecutarlo como 10 veces. Otra vez. mm, Ya. oh, ahí cambió la frecuencia Sí, con ese F que está acá. así estoy Pero qué viendo. raro porque no crea los nodos para estas letras. O sea, si está creando nodos diferentes, fíjate que cambia la dirección. ¿Qué pasó? Tengo Pues, que... se, te- se terminó. Se terminó la. A ver, quita eso y run. A ver, lo que nos está imprimiendo es 0, 97, 100, 102 y 115. Entonces está imprimiendo 5 letras, de las cuales está el 0 ahí metido, supongo que es porque ha tomado el último elemento, pero Nicolás ingresó F, D, E, A. No leo, chicos. F, D, E, A. Parecería que son 4 teclas diferentes, ¿verdad? Y el 0. Sí, FDSA, DFDSA. Ah, es una S, ya. Entonces son F, D, S, A. Ah, las que yo te dije, ya. Entonces ingresaste en realidad 4 teclas más el 0. Y te construyó el árbol, ¿sí? Incluyendo el 0. Y es por eso que meter un string no era la idea, es ir poniendo tecla por tecla. Lo que sucedió abajo, chicos, si ustedes ven, nos imprimió en orden el árbol. El 0 primero, que no es ninguna tecla, pero que entró por default en el string. Luego el 97, que creo que corresponde a la A. Luego el 100, que debe ser la D, no sé. Bueno, el 102 y el 115. O sea, nos imprimió el árbol. Ahora lo que tenemos es el árbol funcionando. Lo que debiésemos hacer es, en vez de meter el string, que nos lea tecla por tecla. Pero, profe, Llega. ¿por qué funcionó haciendo este if, pero no dejando solamente el insert? Ya, te propongo lo siguiente. Comenta desde el if hasta el else. Este Ah, if, creo que sé por qué. Sí, porque no pusimos el retorno del nodo.
¿O qué ibas a que decir tiene vos, Tomás? root igual a Claro. esto, ¿sí? Eso, Ah, sí. Sí, porque el insert te dice return new node, pero new node No lo hemos generado. Así que por eso no hemos actualizado el valor de root. Por eso es que no nos ha funcionado. Uy, no. Bueno, yo soy de la idea de que cuando algo funciona no hay que cambiarlo, perdonen. bueno, entonces lo dejo como antes. Hacelo, si total, las pocas líneas nos vamos a acordar. Hacelo. Ya. Eso es compilar Eh, el S. Y ahora sí, hacelo correr. y funciona. Ahí está, y lo tenemos sin el 0. Claro, ahí le saqué el 0 en ese. Ah, le sacaste el 0. Ah, perfecto. Sí, porque hice que lo recorriera hasta Lanús. Eso es lo que me decías, Tomás, ¿verdad? sí, Ya. era eso. Ya. Sí, pues ahí es porque ya lo teníamos, no lo habíamos inicializado, o sea, no habíamos puesto el primer elemento, no lo habíamos creado, lo habíamos dejado en nulo fijo. Bien, ya tenemos el árbol funcionando, señores. Ahora lo que queda es que a ese árbol Reciba los caracteres. reciba los caracteres. Para eso, por favor, chequen lo que hicimos en el taller 3. Nicolás me dice que no estuvo, pero yo creo que algunos de ustedes sí estuvo en el taller 3. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para recibir los caracteres por teclado directamente? Scanf. Sí, y vamos a tener que Yo utilizar... tengo eso entre mis comentarios. A ver, ahí me escribiste algo. Y que creo que les puse la forma de vaciar el buffer del getchar. Ahí, Tomás nos indica cómo podemos hacer para que esto funcione. ¿Lo estás viendo, Nicolás? ¿En dónde? En el chat. No sé cómo ver el chat desde aquí. A ver, voy a dejar de compartir un poco. Sí, Si claro. abrís la ventanita esa, No me aparece la pantalla, la ventana de... ¿Ustedes la ven o soy solamente yo el que puede ver el chat? no sé si lo vemos. Pero lo que pasa es que para abrir el chat mientras uno está compartiendo como que es diferente. Ah, ok. Entonces, tengo que hacer... Tomás nos dice que hay que hacer... Ah, aquí está el chat. ¿Te animas, Tomás, a dictarle el código que tiene que poner Nicolás acá? Aquí está, aquí está. Ah, Ya. Pero aquí en vez de A tendría que ser X, ¿no? Claro. Tendría que ser XY y eso le pongo getchar. Y luego tengo que poner otro getchar. Claro, mira, pero hay otra cosa que, o al menos hasta donde yo lo entiendo, quizá me equivoco, getchar lo que hace es agarrar, es que existe un buffer por ahí en tu sistema que va guardando lo que va usando con getchar. Entonces, lo va haciendo por una vez por cada vez que hace getchar. Ya. Entonces, cuando tú escribes, no sé, pues G enter, tienes dos cosas, y el getchar te roba el 1, y ese /n te queda flotando en un buffer. Luego hace getchar de nuevo para agarrar ese enter, y no te queda, y no lo guardáis en ningún lado, pero lo limpiaste del buffer. Eso significa limpiar del buffer. Pero lo que yo te quería decir era otra cosa, que ya no es necesario que X sea un arreglo, sino que puede ser un carácter nomás. Ah, vale. Entonces lo dejo Y así. ahora apretas enter en la 143 y hace un getchar de nuevo para limpiar ese /n que quedó por ahí. Getchar. y abajo le quitas... ¿Y abajo qué hago? Perdón. 146 X sub I ya no existe, ahora solo es Sí, X. claro. Ah, verdad. Ya. Veamos. Veamos. Entonces, compilo, ¿verdad? Funciona. Hago esto. Y vamos, voy a hacer A, Enter. Tengo que Ya. hacer A, Enter, ¿verdad? Sí.
A enter, S enter, T enter, F enter, G enter, H enter. ¿Tenemos los 9? 1, 2, 3, 4, 9. 4, 9. 9, ¿verdad? 2, 3, 4, 5. Sí, eso no. Ya, Claro. está súper chiquitita la letra. Pero bueno, ya. ¿Cómo puedo agrandarla, profe? Para... Posicionato así y control y con el cursor, la ruedita de tu mouse, la giras. Abajo, no en la consola. En la consola. Ah, ya, ya. Aquí Ahí. hago así. Y con la ruedita del mouse, la giras. Oh, Ah, por para el otro lado. Ahora. Sí. Y ahora, ahí está. Ah, Eso, ahí ya distingo. Ya, entonces 97, 100, 102, 103, 104, 6, 7, 8 y 15, ya. Muy bien, Tomás. Ya tenemos entonces cómo ir adquiriendo un carácter por el teclado. Ahí lo hicimos hasta 9, ¿sí? Lo ideal sería, chicos, que ustedes pongan un break. Si llegara a ser igual a, no sé, a la barra espaciadora, entonces salimos del for, una cosa así. Pero bueno, ahora ya vamos zafando, ya tenemos entonces el árbol, ya vamos ingresando los caracteres y vamos contando las frecuencias. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué les parece si ahora empezamos a poner las listas? podríamos fijarnos igual primero si está funcionando el tema de la frecuencia. O sea, si efectivamente se está sumando a la Dale. frecuencia de cada letra repetida. Entonces vamos a la función inOrder, que ahí debiese estar. Y ahí dice printf ASCII, pero tienes que printf dos cosas, digamos. Print. No, en el mismo printf. Voy a hacerlo así. El espacio. Ya. Para que imprima Ok, ya, ok. el Sí, número está ASCII bien. y coma la frecuencia. Sí. ¿Sabes qué? Poner el salto en línea al printf, porque si no nos vamos a quedar. ¿Cuál salto de Ahí. línea? Barra ¿Cómo? invertida y n. Ah, ya, Esa. ya. Ahí está. Ya, pues vamos a hacerlo. Entonces, ya. Generador. Corro. Y voy a hacer letras repetidas. A ver, voy a hacer A, S, T, F, A, R, T. S. Espera. Ya, sí. ¿Te ha contado Pero la está frecuencia? Sí. Excelente. Entonces ya tenemos, fíjense, el árbol, y ya lo podemos imprimir, ya tenemos que estar contando la frecuencia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es armar la lista ordenada en función de la frecuencia. Creo un nuevo tipo de estructura, ¿verdad? Para la lista. Para eso puedes cargar en otra pestaña, por supuesto, la lista simplemente enlazada y ordenada que vimos en clases. Eso está en aula. Absolutamente todo lo tengo en aula. Ya. Entonces aquí veamos si lo veía en aula. Ya. Código visto en clase ABB, no tienes que subir porque eso más arriba. Códigos para clase 27. Código para clase 27005 dice. ¿Está? Ese. Lista simple, Q, Circular, Q, Q, stacks. no, está en otra entonces. Entonces, debería ser este. Vamos a ver. Lista Listas. simplemente enlazada. Esa puede ser. Y ahora eso está en mi carpeta de descargas. Hago en source files, add existing item. Ojo que Me es voy a la- simplemente enlazada, ¿eh? No dice simplemente enlazada y ordenada. Pero se puede modificar el código, ¿verdad? Así es, señor. Disculpen, ¿el comando que está o el menú que está usando para agregar archivos modifica el archivo que le das o te das una copia?
lo modifica el archivo que le das. Entonces, por eso es lo que yo le decía a Nicolás en su momento, que cuando queramos remover, a ver, primero intentemos guardar versiones, ¿sí? Si no están usando el GitHub. Y lo otro es que cuando quieran sacar un archivo, utilicen remover del proyecto, no pongan el delete, porque lo va a borrar directamente del archivo del computador. Mm. Claro, lo pueden recuperar en la papelera, pero bueno, lo borran. Profe, tengo una duda con respecto a estos asteriscos. Si la función está... O sea, ¿qué significa esto? Porque void es nada. Ya. Entonces, ¿qué significa Ok. puntero a nada? Sí, esa pregunta me la hicieron en su momento y la respondo de nuevo. El void es una laxitud hermosa, la verdad, que tiene el lenguaje C. El void, efectivamente, significa nada, pero no significa que esté vacío. Significa que no tiene forma. Y cuando digo no tiene forma, es que no tiene una etiqueta asociada. Por ejemplo, la información que hay ahí cuando decimos que es de tipo void, es que no tiene una forma entera, no tiene una forma tipo float, no tiene forma doble, una forma de carácter, una forma de string, no. Es que no tiene una etiqueta asociada. Entonces, cuando decimos void, asterisco, crear, ¿sí? No es que decimos no crea nada o no devuelve nada. En realidad, lo que devuelve no tiene forma. Cuando lo ponemos como argumento tipo void, ese argumento que estamos poniendo, que es un puntero, ese puntero en un sistema de 32 bits, ocupa 32 bits. Nada más que no sabemos, como es de tipo void, ese puntero, a qué tipo de dato apunta. No sé si me explico. Cuando nosotros definimos Sí, un puntero, lo definimos como tipo entero, tipo float, tipo lo que fuera, ¿sí? Y ese puntero va a tener 32 bits, porque apunta a una dirección de memoria. Esa dirección de memoria puede ser una organización little endian, big endian, que sea lo que se explica en estructuras, arquitectura de computadores, pero apunta a la dirección base del elemento que tenemos guardado en memoria. Lo que pasa es que en C hay que dejar explicitado el tipo de puntero. Puntero tipo int, puntero tipo float, puntero tipo char, etc. Pero el lenguaje en particular tiene esa laxitud en donde nosotros podemos hacer un puntero que es genérico, ¿sí? Apunta a una dirección de memoria. Lo que pasa es que no explicitamos qué hay en esa dirección de memoria. Y ese puntero genérico es el que le llamamos puntero tipo void. No es a la nada. Es puntero a información que no sabemos de qué se trata o de qué naturaleza es la información. ya. Cuando Perfecto. vos Ahí, lo ves como un puntero genérico, entonces todo lo que tienes que hacer para que ese puntero genérico deje de ser genérico es un cast. Y por eso dentro de los programas, baja un poquito, vamos al crear, por ejemplo, ahí, seguramente en alguna parte yo le estoy haciendo un cast. Ahí está, fíjate, Q. Baja hasta la línea 54 y fíjate que estoy haciendo un cast. mm, pero, pero eso es con Q, no con P. Ese es con Q, pero baja ahora a la línea 61. Ah, ya, ahí está. Y ahí tengo otro cast. Entonces, claro, hago un uso y abuso del cast, definitivamente. Pero ese mismo código que te pasé, que es con punteros tipo void, vos después lo puedes utilizar para datos tipo entero, para datos tipo char, para lo que quieras. Entonces, como este código que yo te paso es genérico, vos lo único que tienes que modificar luego es el cast. Y el cast que haces, si te fijas, es nodo asterisco. Entonces, lo estás modificando según el tipo de nodo que estás declarando en tu lista. Y no tienes que ir función por función, como hicimos en el main, en tu archivo que tienes a la izquierda, de ir Claro, cambiando si es tipo char, tipo int, etc. ya, perfecto. Eso te permite hacer una, digamos, código que es genérico.
Y vos después con el cast lo aplicas a lo que necesitas. Chicos, yo estoy en hora. La pregunta que hago es, ¿les ha quedado claro cómo continuar con el taller? Sí, Lo que tienen que hacer ahora es exportar la información del árbol a una lista simplemente enlazada y ordenada e imprimir. no importa qué tipo de sort usemos, que a mí me gusta usar Bubble Sort para esto. El que quieras en realidad. No, espera. Bueno, sí, el que quieras. Sí, no importa. No importa. Yo lo que haría, y eso se lo dejo como tarea a ustedes nada más, es convertir el árbol binario en una lista, siguiendo él en orden. Y luego, a esa lista, la convertiría en una lista ordenada. Pero eso es lo que yo haría, que posiblemente no sea computacionalmente eficiente. Pero al menos me permite poner cierto orden a mi manera de trabajar. Entonces, al árbol lo convierto en una lista. Cuando tengo la lista, la ordeno. Eso. Vale. Eso es lo que yo haría, ojo. Ya. Lo otro que también se los dejo es que en vez de pasar de un árbol a una lista directamente, pasen de un árbol a, por ejemplo, un stack o una cola, y de ahí ustedes ordenen y recién lo devuelvan a una lista. Pasen por otra estructura intermedia. Costos computacionales lo vamos a estudiar a posteriori. Y cómo evaluar la eficiencia de lo que estamos haciendo. Bien, chicos, nos vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Prepárense que tenemos tabla hash. Terminen la No, tarea. gracias. Cuídense. Chao, chao. Profe. Chao, chao.